Hola a todos, hoy quiero mostraros lo fácil que es preparar pão de queijo o pan de queso brasileño. Los panes de queso son unas bolitas esponjosas, ligerísimas, que cuando están calientes tienen una textura en su interior como de queso fundido. No sé cómo definirlo, es algo difícil de explicar. Tenéis que probarlo para saber a qué me refiero. Estos panecillos son de por sí sin gluten en su versión original, y es que se preparan con almidón de tapioca, también conocido como fécula de mandioca. Existen diversas recetas de pão de queijo, con más o menos queso, con más o menos leche, aceite o huevo, y existen recetas que emplean almidón dulce de tapioca, otras almidón agrio y otras combinan ambos. Yo me he decantado por emplear únicamente almidón agrio de tapioca, que pese a su nombre, no sabe en absoluto agrio, sino que tiene un olor y un regusto como a queso. Es por ello que es perfecto para estos panecillos. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y vamos a ver ya cómo se preparan estos deliciosos panes de queso. Tal como te comentaba, voy a emplear almidón agrio de tapioca. Te cuento brevemente qué es. Existen dos tipos de almidones de tapioca. El dulce, que pese al nombre no sabe dulce, sino neutro, y que se obtiene de la yuca dulce. De hecho, se puede obtener fácilmente en casa. Y si te interesa saber cómo hacerlo, aquí te enlazo dos vídeos con dos procedimientos diferentes. Y existe el almidón agrio, un almidón fermentado que tampoco sabe agrio, sino ligeramente a queso. De hecho, cuando abres un paquete de almidón agrio, notas un olor como a chetos. ¿Os acordáis de esos gusanitos con sabor a queso? El almidón agrio aporta más volumen a esos panecillos y una corteza más crujiente, por no decir que influye muchísimo en el sabor. Si empleas almidón dulce en su lugar, piensa que el resultado será diferente y el sabor infinitamente más suave. Tendrás que añadir un queso fuerte tipo parmesano para que sepan a queso. Yo consigo el almidón agrio en tiendas con productos latinoamericanos y lo verás etiquetado como aquí: polvilho o amido acedo, por su nombre en portugués, o almidón agrio por su nombre en español. Hoy voy a emplear queso emmental, pero puedes usar el queso semicurado que prefieras. Manchego, cheddar, añadir parmesano. Obviamente, el queso que elijas tendrá influencia en el sabor final. A mí me gusta que no sea demasiado dominante. Yo lo compro ya rallado, pero si lo compras en pieza deberás rallarlo. Y te recomiendo que lo tengas a temperatura ambiente 1 hora para que no esté tan frío y se incorpore mejor en la masa. Igual que el huevo, déjalo también a temperatura ambiente para que no enfríe la masa en exceso. Vamos a comenzar calentando los líquidos a fuego medio. La mayoría de recetas emplean una mezcla de leche y agua. Puedes emplear solamente leche o bebida vegetal. Y aunque podías emplear solamente agua, no es común hacerlo. Añadimos ambos a un cazo. En cuanto al aceite, lo normal es emplear un aceite de sabor neutro, por ejemplo de girasol. Hoy, como excepción, voy a emplear aceite de oliva porque he tenido queso conservado en este aceite. Y estaba pensando yo cómo aprovechar el aceite con lo muchísimo que sabe a queso. Pues está clarísimo, haciendo pan de queso. Bueno, pues agregamos el aceite también al cazo y encendemos la cocina a fuego medio y calentamos los líquidos hasta que rompen a hervir. Como ves, he colocado el almidón agrio de tapioca en un cuenco grande. Voy a añadir la sal y voy a remover. Una vez que los líquidos del cazo rompen a hervir y sin perder tiempo, regamos el almidón con ellos. Es imprescindible que los líquidos estén a temperatura de ebullición para que el almidón gelatinice y la masa adquiera la consistencia adecuada. Un fallo frecuente en este tipo de recetas es añadir el agua caliente pero no hirviendo. Bueno, pues es imprescindible que hierva. Removemos con una cuchara porque obviamente la mezcla estará muy caliente en este momento. Ahora te parecerá que falta líquido, pero vas a ver que después cambia la textura. Cuando no puedas mezclar más con la cuchara, toca un poco la masa. Si no quema, puedes añadir el huevo, ya que si lo añades estando la masa muy caliente, se te va a cuajar. Comienza a mezclar con la mano. La mezcla es muy pegajosa, debe ser así. Y en el momento que el huevo se ha integrado un poco, añade el queso y sigue mezclando. Es importante que lo añadas mientras la masa sigue caliente para que se funda y se integre bien. Si la masa se enfría, vas a ver que no llega a integrarse. Es por ello que recomendaba tener el huevo y el queso a temperatura ambiente, para que no enfríen la mezcla. Te recomiendo usar un recipiente más grande que el que estoy usando yo, que queda muy bien para los vídeos, pero no consigo mover muy bien la masa. Hay quien emplea queso mozzarella y en ese caso se integra completamente en la masa. Si el queso que empleas es algo más duro, como lo es el mío, notarás que quedan algunos granulitos. Es normal. Tal como ves, es una masa pegajosa. Igualmente yo estoy notando que a la masa le iría bien un poquito más de agua. Voy a añadir un chorritín, solo un poquito. Ahora se nota mucho mejor. Bueno, pues una vez que la masa está lista, límpiate la mano con ayuda de la cuchara.
Después lávate las manos y comienza a calentar el horno a 180 grados. Yo he rebañado los bordes con mi espátula maravillosa y vas a ver que a medida que se enfría la masa deja de pegarse. Es una gozada. Podrías dar forma a los panecillos sin necesidad de aceitarte las manos. Si yo me las voy a aceitar, no va a ser para que no se me peguen, sino para que la superficie de las bolitas se mantenga hidratada. Toma una porción de masa del tamaño de una nuez y hazla girar entre las manos hasta que tengas una bolita con la superficie bien lisa, como esta. Si quieres, puedes aplastarla un poquito, pero a mí es que me encanta que los panecillos queden como bolitas. Y colócala en una bandeja de horno sin engrasar. La propia grasa de los panecillos, te hayas aceitado las manos o no, hace que no se peguen. Haz lo mismo hasta terminar con toda la masa. De estas cantidades me han salido 19 panecillos. Una vez que el horno está caliente, introducimos la bandeja a altura media y horneamos unos 30 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Y transcurridos 30 minutos, pues fíjate cómo salen del horno y no te haces una idea cómo huele la cocina. Verás que algunos se abren un poquito y es porque han crecido muchísimo. Fíjate, cuando aún están calientes, tienen esa textura que te decía, como de queso fundido. Mira, mira, mira. Bueno, yo siempre termino con empacho por comerme media bandeja cuando aún están calientes. No aprendo, pero es que son irresistibles. A medida que se van enfriando, tienen una consistencia más similar al pan. Qué buenos están de las dos formas. Guardados en una bolsa bien cerrada, te aguantan un día perfectamente. Yo me los desayuno y no necesito ni calentarlos. No están ni duros ni secos. Siguen riquísimos. Y nada más. Yo me voy a preparar un buen café para acompañarlos y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.